Estaba puliendo el último tenedor cuando sonó el teléfono. El nombre de Marisol iluminó la pantalla. Contesté con mi calidez de siempre, esperando un saludo rápido, tal vez una charla sobre los proyectos escolares de sus pequeños. Pero su voz llegó cortante, como si ya lo hubiera ensayado todo. Mamá, son solo 12 personas, toda la familia de Raúl. Vendrán a tu casa para la Navidad. Tú preparas el pavo, los postres y quizá algunas actividades para los niños. Tienes tiempo. Las palabras cayeron como un mandato, no una invitación, no una pregunta, una tarea como si estuviera tachando algo de una lista. Me quedé ahí, con el tenedor brillando en la mano, dándome cuenta de que ni siquiera había hecho una pausa para dejarme responder. Ni un por favor, ni un ¿te parece bien? Solo la certeza de lo que se esperaba de mí. Murmuré, manteniendo la voz firme, aunque sentía un nudo en el pecho. Me forcé a sonar complaciente, como si no me acabaran de convertir en cocinera niñera y encargada de la limpieza. Ella siguió hablando de lo emocionados que estaban sus suegros, de cómo mi casa era más grande, de que nadie hace una Navidad como tú, mamá. Elogios pero vacíos, cosidos sobre la obligación. Cuando colgó, me quedé en la mesa mirando los cubiertos alineados. Hacía años que nadie me preguntaba qué quería para las fiestas. Para Marisol, mi casa ya no era un lugar de descanso, era una fonda donde todos podían servirse. Pensé en Navidades pasadas, yo levantándome antes del amanecer, sazonando pavos, horneando pasteles, colgando luces sola, mientras Marisol y Raúl llegaban justo antes de los invitados. Nunca vieron el cansancio, solo veían la mesa puesta. Este año ni siquiera intentó disimularlo. Asumió, ordenó, y esperaba que lo aceptara con una sonrisa. Dejé el tenedor con cuidado, las manos temblándome, apenas traicionando la tormenta que empezaba a formarse dentro de mí. Por fuera estaba tranquila. Por dentro, algo se movía. Una línea silenciosa había sido cruzada. Me senté en la mesa, junté las manos y dejé que el silencio se asentara. Mi hija creía que había planeado mi Navidad. No se daba cuenta de que yo ya estaba empezando a planear algo por mi cuenta. Después de la llamada, me quedé en la mesa más tiempo del que debía, mirando los tenedores alineados como soldaditos pulidos y obedientes esperando órdenes. La ironía sabía amarga. Habían pasado 20 años desde que Javier se fue. Yo tenía 52, entonces demasiado joven para dejar de trabajar, pero lo bastante grande para saber que la vida ya no se inclinaría a mi favor. Marisol estaba en la universidad y yo estaba decidida a que terminara costara lo que costara. Enseñaba de día y cuando otros maestros descansaban, yo me quedaba en la biblioteca dando clases particulares a los niños del barrio por unos pocos pesos. Los fines de semana los pasaba corrigiendo exámenes, estirando cada peso hasta que se desgastaba. Vendí el reloj de Javier para pagar un semestre. Empeñé mi anillo de compromiso cuando el viejo bochito dio su último suspiro y necesitamos otro coche. Y cuando llegó la boda de Marisol, vacié mis ahorros para la jubilación, para darle el día con el que soñaba, el vestido, las flores, las fotos. Me dije que el amor exigía sacrificios y di sin pedir nada a cambio. La Navidad siempre era igual yo en la cocina hasta el amanecer con harina en la ropa, las muñecas doliendo de amasar la espalda, adolorida de bajar cajas de adornos del ático. La casa brillaba, los pasteles enfriaban en la mesa y Marisol y sus amigos llegaban a un paraíso que creían que simplemente aparecía. Nadie veía las noches largas, las cuentas, sin pagar escondidas bajo tarjetas de recetas, ni las lágrimas calladas cuando me di cuenta de que no podía comprarme un regalo. Antes pensaba que eso era amor, hacer todo para que ella nunca sintiera los bordes filosos de la vida.
pero en algún momento mis sacrificios dejaron de ser regalos y se convirtieron en obligaciones. Ella nunca tuvo que pedir, solo esperaba. El silbido de la tetera agudo e insistente me trajo de vuelta. Vertí agua caliente sobre el café molido, el vapor subiendo en rizos suaves. Mientras revolvía, un pensamiento amargo como el café se formó. Tal vez no había criado a una hija agradecida. Tal vez la había entrenado para verme como sirvienta. Envolví la taza con las manos, sosteniéndola firme, y me pregunté cuánto tiempo más podría seguir interpretando el papel que ella había escrito para mí. A la mañana siguiente llamé a Marisol, mi voz firme, aunque mis dedos tamborileaban contra la taza de café. Eso suena a mucho trabajo. Cariño, empecé con cuidado. 12 personas, no es cualquier cosa. Tal vez sería mejor que tú y Raúl recibieran este año. Hubo una pausa, y luego su risa ligera, despectiva la misma, que usaba de adolescente cuando le decía que no podía quedarse hasta medianoche. Ay, mamá, no seas exagerada. Si no tienes nada que hacer, solo cocina y arregla. Va a ser divertido. Sus palabras dolieron más de lo que dejé ver. Divertido para quien no, para la que estaría de pie desde el amanecer hasta la medianoche. Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Raúl a través del altavoz. Tu casa es más grande y todos dicen que tu pavo es el mejor. No le des tantas vueltas. Su tono era casual, como si estuviéramos discutiendo quién recoge la despensa, no pidiéndome que entregara mi Navidad. Dos voces mezclándose en un coro de expectativas, ambos descartándome como si fuera una niña con objeciones sin sentido. La garganta se me cerró, pero tragué el dolor. Casi podía ver a Marisol, agitando la mano pasando a otra cosa, asumiendo que cedería como siempre. Colgué poco después, pero cuando la línea quedó en silencio, me senté en la quietud de mi cocina, mirando la taza medio vacía frente a mí. Pensé en todas las veces que había cedido los cumpleaños, las llamadas de ayuda, a medianoche los favores sin fin hechos, sin dudar. Pensé en lo fácil que les resultaba apoyarse en mí, en lo irreflexivo que era amontonar su peso sobre mí. No se trataba solo del pavo, los postres o el espacio en mi casa. Era la forma en que hablaban, como si mi único valor se midiera en cuánto podía servir. Presioné el borde de la taza contra mis labios, aunque el café se había enfriado, y la dejé con cuidado. Algo pequeño se movió dentro de mí, callado pero seguro. Por primera vez en años, no quería discutir. Quería planear. Esa tarde bajé la vieja caja de lata del armario. Estaba abollada, en una esquina la pintura descascarada, pero dentro guardaba la historia de mi vida. Extendí los papeles sobre la mesa, amarillentos en los bordes frágiles bajo mis dedos. Había copias de cheques de colegiatura, enviados año tras año, cada uno firmado con mano temblorosa, pero con resolución firme. A un lado un papelito del empeño del anillo que Javier me puso en el dedo. Recordé mirar el espacio vacío en mi mano durante semanas girando en nada. Más abajo encontré los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de la boda de Marisol, filas de números que apenas podía leer sin sentir un nudo en el estómago. Cuentas de banquete, arreglos florales, depósitos para el fotógrafo. Marisol prometió devolverme el dinero cuando ella y Raúl se asentaran. Esa promesa se desvaneció como el humo. Pasé el dedo por los recibos con la garganta apretada. Te di todo, susurré en la habitación silenciosa. Las palabras sonaron vacías, como si intentara convencerme de que los sacrificios tenían sentido. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Era Consuelo, mi vecina de enfrente, con un plato de galletas. Nunca se quedaba mucho, solo venía a saludar de vez en cuando. La invité a pasar, y mientras nos sentábamos, le conté a tropezones sobre la llamada de Marisol, sobre los 12 invitados que caerían en mi casa. Consuelo dejó su galleta,
y negó con la cabeza suavemente. Florencia dijo, bajando la voz, no te están invitando, te están asignando. Sus palabras calaron más hondo que la risa de Marisol o el desprecio casual de Raúl. Escucharlo de alguien más me quitó las excusas. No era solo cosa de mi cabeza, era real. Cuando se fue, guardé los papeles en la caja, pero no la subí al armario. La dejé en la mesa como si el peso de esos años pudiera sostenerme para lo que sabía que venía. A la mañana siguiente, me senté con el café enfriándose entre mis manos. La caja de lata seguía cerca sus esquinas, captando la luz pálida de la ventana. Tomé el teléfono, mi mente ahora firme, y marqué a Marisol. Contestó rápido, con tono cortante, como si estuviera esperando. Antes de que pudiera lanzarse con sus planes, pregunté suavemente, ¿por qué no reciben en tu casa este año? Tienen espacio de sobra, y sería bonito que todos se reunieran allá. Por un momento hubo silencio, y luego su voz se afiló cortante como un latigazo. Porque tú lo haces mejor. Y mamá, no arruines la Navidad, por favor. Solo haz algo útil por una vez. La palabra golpeó como vidrio, rompiéndose dentro de mí. Útil. Eso era lo que veía al mirarme. No amor, no madre, no la mujer que había renunciado a años y tesoros por su futuro. Solo una herramienta desempolvada cuando la necesitaban. Mi mano apretó la taza tan fuerte que temí que se rompiera. Había pasado décadas cediendo, suavizando cada borde, para que ella nunca sintiera incomodidad. Me dije que eso era fortaleza, pero ahora todo lo que sentía era el dolor hueco de ser reducida a una función. No discutí, no supliqué. Algo dentro de mí se asentó firme e inamovible. Era el cambio más pequeño, pero se sentía monumental. Por primera vez no me estaba plegando a su voluntad. No estaba entrando en el papel que ella exigía. Está bien, dije con calma, mi voz sin la ansiedad que ella esperaba. No notó el cambio. Solo me agradeció rápido y colgó ya pasando a otra cosa. Dejé el teléfono, la palabra útil, aún resonando en mis oídos, pero ya no me rompía. Me endurecía. La línea se había trazado no con enojo, sino con claridad. Terminé mi café en silencio, el amargor sosteniéndome, y empecé a pensar qué significaría realmente decir que no. Esa noche me senté frente a la pantalla de mi laptop. La caja de recibos ya estaba guardada, pero su peso seguía en mi mente. El cursor flotaba sobre un anuncio de ofertas de viaje para las fiestas. Por un largo momento lo miré sintiendo el zumbido callado de la posibilidad. No Europa, no nada extravagante. No quería aventuras ni alboroto, quería descanso, calor, un lugar donde nadie me diera una lista de tareas disfrazadas de amor. Puerto Vallarta, parecía perfecto sol brisa marina, una pequeña escapada que sería solo mía. Revisé los vuelos, mi corazón firme, no acelerado. Cuando encontré uno que salía el 23 de diciembre, lo reservé sin dudar. 7 días no reembolsable. Imprimí la confirmación, la doblé en mi agenda y sentí algo que no había sentido en años certeza. En lugar de hacer listas de compras, abrí el armario y bajé mi maleta pequeña. La puse en la cama y empecé a doblar trajes de baño, un sombrero de ala ancha y 2 buenos libros de bolsillo. Mis manos se movían con un ritmo tranquilo, tan diferente de las noches frenéticas llenas de harina antes de Navidad. No había pavo descongelándose, ni cubiertos por pulir, ni recibos de súper amontonándose en la mesa. Solo tela, deslizándose en su lugar, cierres cerrándose sin esfuerzo. Mientras empacaba, recordé la voz de Marisol. Solo haz algo útil por una vez. Mi silencio ahora respondería más alto que cualquier discusión. Guardé mis sandalias en el bolsillo lateral, cerré la maleta y la puse cerca de la puerta. Parecía pequeña y sencilla, pero para mí era una declaración. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí escuchaba algo liberándose como vidrio, rompiéndose para dejar entrar la luz. Por primera vez en años,
La Navidad no significaría agotamiento, significaría libertad. Apagué la luz dejando la maleta lista y me metí en la cama con una calma que me llevó directo al sueño. La mañana de mi vuelo llegó con un sol tímido y un aire fresco. Desperté antes del amanecer, el cielo apenas clareando. Mi maleta esperaba junto a la puerta lista y ordenada. Preparé una última taza de café, dejando que el vapor me acariciara el rostro, y me senté en la barra de la cocina con una hoja de papel. Las palabras fluyeron fáciles, más cortantes que cualquier discusión que pudiera haber tenido. Querían Navidad en mi casa. Perfecto. Ustedes arréglense, me voy de viaje. No soy su sirvienta. Doblé la nota una vez y la dejé en la barra. No era cruel, era clara. Sin disculpas, sin excusas, solo la verdad que se negaban a escuchar en mi voz. Recorrí cada cuarto, no para limpiar, no para preparar, sino para sentir el silencio. La casa se sentía distinta cuando no me preparaba para el ruido o el trabajo. Por una vez era solo mía. En la puerta me detuve lo suficiente para deslizar los dedos por el picaporte de latón. Luego giré la llave con decisión. Sin drama, sin lágrimas. Solo claridad. El taxista subió mi maleta sin decir palabra. Me acomodé en el asiento trasero, viendo cómo mi casa se alejaba en el retrovisor. Las cortinas claras, los escalones de la entrada, el lugar que había albergado tantas navidades agotadoras, todo se hacía más pequeño hasta desaparecer en la curva. Por primera vez en décadas, mi Navidad no pertenecía a las demandas de otros. Me pertenecía a mí. El boleto en mi bolsa se sentía más que papel. Se sentía como permiso. Sol, brisa salada, mañanas tranquilas, todo esperaba adelante. Cerré los ojos y dejé que el zumbido del taxi me llevara. Cuando el conductor preguntó por la terminal, respondí con una certeza firme, mi voz libre de dudas. Cuando mi avión aterrizó en Puerto Vallarta, encendí mi celular y vi una avalancha de llamadas perdidas. Decenas. El número de Marisol, el de Raúl, incluso algunos que no reconocí, probablemente sus familiares. No abrí ni un solo mensaje de voz. Lo imaginaba claramente. La puerta de mi casa, abriéndose al sonido de 12 voces, entrando bolsas de regalos, cayendo niños corriendo con dedos pegajosos y risas agudas. Y luego, el silencio, el momento en que se dieron cuenta de que algo estaba mal. No había pavo en el fregadero. No había pasteles enfriando en la mesa. Ni corona en la puerta, ni guirnaldas en el barandal. Solo la nota puesta en el centro de la barra de la cocina. Imaginé a la madre de Raúl leyéndola en voz alta, su tono lleno de incredulidad. ¿Qué se fue? Y los dejó solos. Visualicé las mejillas de Marisol encendida, su intento rápido de reírse para quitarle peso. Pero la risa no habría caído bien, no con 12 pares de ojos fijos en ella. Las llamadas seguían llegando. Dejé que el teléfono vibrara en mi mano hasta que se detuvo. Solo entonces escribí un mensaje y lo envié a Marisol. Estoy tomando café junto al mar. Feliz Navidad. Puse el celular boca abajo en la mesa del café y me recosté, el aroma de la brisa salada mezclándose con el amargor de mi taza. A mi alrededor, desconocidos en camisas coloridas y sandalias reían libremente sin cargas de deber o resentimiento. Su alegría me envolvió ligera y sin ataduras. Pensé en mi cocina silenciosa, en el pánico creciendo mientras las voces chocaban, mientras Marisol intentaba explicar lo que ya no podía ocultarse. La imagen no me llenó de culpa, me llenó de paz. Mientras ellos se desmoronaban, yo respiraba. Mi Navidad ya no era una actuación para otros, era mía. Tomé otro sorbo lento de café y giré los ojos hacia el horizonte, donde el mar se extendía sin fin. Para la tarde de Navidad, los mensajes habían disminuido, pero conocía lo suficiente a mi hija como para imaginar el desastre. Las noticias corren rápido en las familias y esta vez corrieron como incendio. Uno de los primos de Raúl,
que nunca guarda sus opiniones, soltó una risita cuando mencionaron la nota. O sea que los plantó, bien por ella. La risa en la sala debió golpear a Marisol más fuerte que cualquier regaño mío. Raúl, ya avergonzado frente a sus padres, descargó su frustración en ella. La trataste como sirvienta. ¿Qué esperabas? Que siguiera inclinándose para siempre. Casi podía ver el rubor en su cuello, sus manos gesticulando, mientras su propia familia lo miraba sin impresionarse. Mientras tanto, los vecinos, curiosos por el alboroto de los autos mal estacionados en la calle, asomaron la cabeza por la puerta. No vieron un banquete cálido ni adornos cuidados, solo un grupo a medias callado, voces avergonzadas y una nota en la barra como un veredicto. El juicio no era contra mí, era contra ellos. Y Marisol, en medio de todo, probó por fin lo que me había servido año tras año: la falta de respeto, las miradas de reojo, los comentarios murmurados, la vergüenza sutil de ser ignorada. Pero esta vez no podía escapar. Era ella la que estaba expuesta. No necesitaba estar ahí para escuchar su voz quebrarse o ver sus ojos buscando a alguien que la defendiera. Nadie lo haría. No esta vez. Sentada en un banco del malecón, con el mar extendiéndose sin fin frente a mí, dejé que la brisa me acariciara el rostro. Mi celular por fin estaba en silencio. No buscaba noticias. La verdad ya había hecho su trabajo. Esperaban que cargara la Navidad en mis hombros otra vez. En cambio, ellos cargaron el peso de su propia prepotencia. Y en ese cambio sentí que las cosas se equilibraban un poco. La marea subía constante y segura, y cerré los ojos, sabiendo que el ajuste de cuentas final aún esperaba. El sol de Puerto Vallarta me calentaba los hombros mientras salía al balcón de la pequeña posada que elegí. Abajo la marea avanzaba lenta y constante, las gaviotas girando y llamando arriba. Sostuve una taza de café, entre las manos el vapor subiendo hacia el aire salado. Por primera vez no había un reloj que vencer, ni comida que preparar, ni voces empujándome al servicio. Mi Navidad era solo mía y se sentía como respirar después de años bajo el agua. Llevaba mi cuaderno pensando en escribir unas líneas cuando noté a un hombre a unas mesas de distancia. Estaba inclinado sobre un cuaderno de dibujo, el lápiz moviéndose rápido, mientras sus ojos saltaban entre el horizonte y la página. Cuando levantó la vista, sonrió una sonrisa fácil, sin prisas. «Los barcos no se quedan quietos», dijo con una risita levantando el lápiz. «Te hacen perseguirlos». Se llamaba Esteban Viudo, como yo viajando para escapar de una casa que resonaba demasiado fuerte. La conversación fluyó sin esfuerzo, sin pedir ni esperar nada más que compañía. Era cálida, ligera, sin cargas. Amistad, no deber. Por primera vez en años, sentí la posibilidad de un comienzo que no estuviera atado al sacrificio. En casa, sabía que Marisol enfrentaba su propio ajuste de cuentas. La Navidad que había orquestado se derrumbó en silencios incómodos, comida a medio cocer y susurros tensos. Ella cargaba el peso que siempre había dejado caer sobre mí. Tal vez por fin entendía lo que se sentía ser dada por sentada. Esa noche abrí mi cuaderno. Mi letra se extendió firme por la página mientras escribía las palabras que había llevado en silencio demasiado tiempo. Amar sin respeto es servidumbre. Yo elijo el respeto. El mar rugía más allá del balcón, constante y libre. Cerré mi cuaderno, dejé la pluma y dejé que el sonido llenara los espacios vacíos dentro de mí. Por primera vez en décadas, la Navidad no se trataba de probar mi valor. Se trataba de vivirlo. Y con esa verdad asentada en mi pecho, supe que nunca volvería a la vida que tenía antes.